Una joven nutricionista se encuentra tratando de curar la anorexia de un orgulloso abogado, pero de repente vive un raro incidente que la transporta al pasado. Allí se encuentra nuevamente con su paciente, pero con una apariencia más joven. Y cuando ella vuelve al presente, este hombre le dice que ambos son novios, pero ella no recuerda absolutamente nada. Desesperada, ella recurre a la hipnosis para tratar de recordar el pasado. Sin embargo, este doctor resulta ser un peligroso psicópata. Ahora su vida corre peligro, por eso el amor de su vida hará todo lo posible por protegerla. ¿Logrará nuestra protagonista revelar el misterio y finalmente recordar si su paciente es en realidad su novio? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Amor Inesperado. Ruo Chen es un guapo abogado, aunque criticado porque al parecer es un poco despiadado. Aún así no ha perdido ni un caso y la opinión pública lo tiene en primera plana. Por otro lado tenemos a la linda joven chef de comida nutritiva Lu Fanfan, quien es muy buena en lo que hace. Ella recibe una invitación para cocinarle a Ruo Chen debido a su anorexia. Ella está muy feliz y espera que a él le encante lo que le preparó, pero para su desgracia a él no le gustó su comida. Ella no lo puede creer y aunque le sigue preparando más platillos, él simplemente termina rechazándolos. Indignada porque él rechazó su comida, decide esperarlo hasta que salga para enfrentarlo, pero desafortunadamente ella se quedó dormida. Esa misma noche la luz se fue en todo el hotel y ella sale a averiguar qué fue lo que pasó. En medio de la oscuridad, ella toca los abdominales de un chico que resulta ser Ruo Chen. Este se pone tan nervioso que cae sobre ella. En eso la luz regresa y ella lo ve completamente desnudo. Ambos se quedan en shock en ese momento. Rato más tarde pasó algo raro que hizo que ella viajara en el tiempo 12 años atrás. Ahora está en el año 2012. Allí conoce a Ruo Chen cuando era un joven nerd poco atractivo y este la salva de que no caiga de un edificio. Al darse cuenta que había retrocedido en el tiempo 12 años atrás, ella corrió a ayudar a su madre para salvarla de un incendio que había ocurrido en su casa y quien ahora estaba internada en un hospital. Ruo Chen la acompaña y logran rescatarla, empezando así a cambiar la historia de Fan Fan. Después de presentarse formalmente, ella se da cuenta que el joven que está frente a ella es el actual y exitoso abogado Ruo Chen. Volvemos a la actualidad y él la extraña mucho. Afortunadamente, su asistente logra encontrarla. Ella despierta en un hospital, pero resulta que no recuerda el pasado. Ruo Chen se molesta porque ella no lo recuerda. De vuelta al 2012, Fan Fan quiere ayudar a sus padres con el seguro y busca la ayuda de Ruo Chen para eso, recordando que en 2024 él es un exitoso abogado. Ella le da a probar de su comida y le confiesa que viene del futuro y es su futura novia. Él se siente feliz y motivado, por eso le resuelve los problemas con el seguro y ambos terminan pasando buenos momentos juntos. Ella aprovecha el tiempo y le hace una transformación total y lo pone realmente hermoso, tanto así que en la escuela todas las chicas se enamoran de él y ahí conoce al que luego será su mejor amigo. En la actualidad, él pide una cita con Fan Fan para poder hablar con ella después del incidente del hospital y trata de que ella recuerde su pasado, pero no lo logra. Luego en casa, ella habla con su madre y le confirma que él se le hacía conocido, pero que aclarará sus dudas. Así que ella lo intenta y va a casa de Ruo Chen y él trata de ayudarla, pero no consigue que lo recuerde. Así que decide empezar de nuevo y alquila un departamento al lado de ella y se ofrece a recuperar sus recuerdos volviendo a los lugares donde pasearon juntos como novios hace muchos años atrás. Y sí, parece que ambos se conocían desde hace mucho tiempo. De vuelta al 2012 vemos los momentos que pasaron juntos, incluso cuando ella intentó ayudar a la madre de una estudiante que sufría violencia doméstica, y llega Ruo Chen a rescatarla como todo un héroe. De vuelta al año 2024, ella intenta recuperar la memoria con hipnosis, sin saber que el doctor es un peligroso criminal que está metido en un caso grave que está atendiendo Ruo Chen. De vuelta a la historia en 2012, Fan Fan convence a Ruo Chen de quedarse en casa de ella porque él no tiene a dónde ir, y él termina accediendo. En la actualidad, él lleva a Fan Fan a un acuario donde solían ir juntos y le cuenta de su historia de amor con ella, pero tristemente ella aún no recuerda nada,
pero él le promete que aunque ella no lo recuerde, no la dejará ir. Le dice que siempre se quedará a su lado y le pide comenzar de nuevo su relación. Volviendo al 2012, él como todo un caballero la atendió como a una reina. Ella cocina para él al día siguiente y presume de que es una famosa nutricionista. Allí él le pide que le cocine todos los días, luego finge estar borracho para confesarle su amor, pero falló en el intento. Ahora en el 2024, ella todavía se pregunta qué es lo que está pasando. Ambos están viendo una lluvia de meteoritos y comparten una hermosa escena romántica con luciérnagas preparado por Ruo Chen. Al volver a casa de Fan Fan, los dos se percatan que un ladrón entró a la casa y por su seguridad, él le ofrece quedarse en su casa para protegerla. Al igual que en 2012, Ruo Chen vive solo y sigue teniendo una casa lujosa y conserva un cofre con tesoros de su relación con ella. Pero pasa algo curioso cada vez que ella ve algo de su pasado, le da dolores de cabeza. Él la lleva a su habitación donde vivió hace tiempo, pero ella igual no recuerda el lugar y a ambos les cuesta conciliar el sueño por pensar en el otro. A la mañana siguiente, él recibe un mensaje amenazador y junto con su amigo van a ver al criminal a su casa, pero este no está. Luego ven como este ha estado siguiendo y vigilando a Fan Fan. Volvemos al 2012 y ella también corría peligro por culpa del esposo de la señora que ella ayudó, y tras encontrarse en una librería con la Fan Fan de su infancia, las dos fueron secuestradas. Y él va junto a su amigo y la hija del secuestrador a rescatarla y se dirigen a una fábrica abandonada donde logran encontrarlas. Ellos luchan para rescatarlas, pero Ruo Chen recibe una puñalada del hombre, quedando gravemente herido. En la operación, él queda en coma, así que necesitó aún más la compañía de Fan Fan, quien no lo abandonó. Ella lo animaba y hablaba mucho para que se recuperara pronto, y lo logró porque nuestro galán se despertó. Allí él le confiesa todo lo que siente por ella y le dice que tanto en el pasado como en el presente siempre la seguirá queriendo por igual. Allí ambos se terminan dando un tierno beso, sin embargo son interrumpidos por su querido amigo. Ahora nuestro galán está más enamorado que nunca. Fan Fan lo consiente con deliciosas comidas y muy tiernamente se la da en la boca. Incluso lo acompaña por la noche en el hospital. Él no quería irse del hospital porque allí pasaba mucho tiempo con su amada. Cuando él es dado de alta, ambos van juntos a casa y ella se siente un poco nerviosa. Y aún más cuando él le dice que no puede dormir solo, pues en el hospital dormía junto a alguien. Así que termina convenciéndola de dormir juntos en la misma habitación. Fan Fan se entristece al pensar en el futuro y no saber si Ruo Chen la recordará y si podrán estar juntos. Le pasan muchas cosas por la cabeza y cree que lo mejor es dejarlo ir. Por eso le comenta que volverá a la cafetería al día siguiente, sintiendo que así lo alejará, pero él no piensa dejarla ir tan fácilmente. Al amanecer, ella recuerda que no puede estar en la cafetería, así que empieza a buscar una casa para vivir. Finalmente, ella consigue una casa antigua que se ajusta a sus necesidades y va con él a verla. Ella está muy feliz y decide comprarla, pero no deja que su amado se quede con ella. Fan Fan empieza a trabajar en la cafetería y mientras reparte volantes, él la mira desde lejos y la defiende de un acosador. Como no la quiere dejar sola, de manera muy tierna se viste de osito y la ayuda a repartir los volantes y a vender todos los cafés. Esto sin duda conmovió su corazón. Él le quiere dar una gran sorpresa, así que la lleva a comer. Allí se encontraba uno de sus idols favoritos, por eso él la llevó allí. Pero la sorpresa no salió como él esperaba, porque se empieza a sentir celoso de este guapo cantante. Al llevarla a casa, él le pregunta si algún día podrán estar juntos. Ella le recuerda que no es de ese tiempo ni espacio, así que no sabe en qué momento no estará. Ahí Ruo Chen entiende por qué ella lo había estado evitando, así que muy románticamente le dice que cada día la va a querer más y más sin importar lo que pase. Ambos asisten a un concierto. Allí Ruo Chen aprovecha el momento para darle las gracias a ella por llegar a su vida y le dice que de verdad la quiere. Pero cuando intentó besarla, ella lo rechazó porque de verdad se siente muy agobiada. Él va a casa de Fan Fan y la encuentra borracha. Ella le comenta lo agradecida que está por volver a ver a su familia y amigos,
pero que él fue algo que no esperaba. Al despertar por la mañana, ve a Ruo Chen semidesnudo y piensa que pasaron la noche juntos. Por eso, cuando le pregunta, de manera seductora le dice que ella solo le había vomitado encima. Ella descubre en la ropa de su amado la llave de su casa y una tarjeta de la inmobiliaria, así que ella lo acorrala y le pregunta que qué significa eso, y le confiesa que la casa es suya, y como ella no quería vivir con él, estaba preocupado por su seguridad, y por eso decidió ayudarla de esa manera. Ella piensa que está mal y él le dice que creyó que su relación iba a ser diferente. Allí le muestra un video donde en la noche, estando borracha, le confiesa que solo le gusta a él y que solo quiere estar con él. Ella se ríe y trata de quitarle el teléfono. Allí ella cae encima de él y cuando se van a besar, ella se pone nerviosa. Él aprovecha el momento y le da el collar que tenía para ella desde hace tiempo. Le dice lo mucho que la quiere y le pide que no lo vuelva a rechazar más. Además, le pide que sea su novia. Ella no se resiste más y ambos se terminan dando un apasionado beso. Fan Fan trata de salvar a su amiga de unas chicas que la estaban acosando y sin querer se golpea la cabeza. Aunque su amado trata de ayudarla, ella se desmaya. Volviendo al 2024, ella se encuentra con el psiquiatra que le hizo la hipnosis. Es un peligroso delincuente que terminó secuestrándola. A él lo llamaremos el señor Wen. Este hombre llama a Ruo Chen para que la rescate y si no lo logra, la matará dejándola caer por un edificio. Su amado va a toda velocidad al lugar y cuando llega logra esquivar todos los obstáculos y logra rescatarla justo a tiempo. Allí Fan Fan logra recordar todo lo que pasó con él y se siente feliz por eso. Sin embargo, debido al golpe que recibió en la cabeza, sus recuerdos recientes empiezan a borrarse y el doctor le dice a él que ella está aún peor, así que le pide que se prepare psicológicamente porque ella pronto olvidará todo. Regresamos al 2012 y ella despierta en su casa después de haber sido dada de alta del hospital, pero no reconoce su casa. Aunque él se entristece porque la amnesia de Fan Fan empeora, tiene la esperanza de que todavía no lo olvide y quiere aprovechar el tiempo para guardar buenos recuerdos. Le dice que cumplirá todos sus deseos y empiezan con un viaje a la playa donde aprovechan para tomar muchas fotos y divertirse. Ahí hacen su promesa que nunca se olvidarán el uno del otro. Al llegar a casa, ella se pone a cocinar, pero al recibir un paquete se le olvida y luego vuelve a preparar la misma comida de siempre que es la que ella recuerda. Pobre Ruo Chen, ahora le toca comer lo mismo de siempre, ya que no se atreve a contarle de su enfermedad. Luego ambos van a un acuario y él sigue tomando fotos. Por un momento, ella se pierde y no recuerda haber ido con él a ese lugar. Cada día su enfermedad empeora, pero él está decidido a no dejarla sola. Luego pasan la noche juntos, pero al despertar ella no sabe quién es él y él trata de que lo recuerde con las fotos que ha tomado, pero no tiene ningún éxito. Angustiado, él va al médico, pero tristemente le dice que la amnesia es irreversible, pero le sugiere que la puede estimular con recuerdos profundos. Así que él va en su búsqueda, pero no logra encontrarla. En casa, ella consigue las 2 llaves de la casa y empieza a recordarlo todo y lucha muchísimo para no olvidarlo. Él está llorando solo en la terraza donde se conocieron cuando ella volvió al pasado y Fan Fan llega de manera sorpresiva y con lágrimas en los ojos le pide que no se aleje de ella. Ambos se dan un tierno beso. Rato más tarde, cuando ambos caminaban por la calle, ella se percata que se le perdió un anillo. Y cuando suelta su mano y lo encuentra, un camión pasa y ella desaparece. Al parecer, ella volvió de nuevo al futuro. Él queda destrozado por su desaparición y ahí empieza su anorexia por la falta que le hacía. Su amigo intenta animarlo diciéndole que ella puede seguir viva en otro tiempo y espacio y así logra recuperarse poco a poco. Pero como la espera no es fácil, él empieza a beber alcohol y la espera en el lugar donde se vieron por primera vez. Volviendo a 2024, Ruo Chen le cuenta a ella que el que intentó matarla fue un criminal que él
él metió a prisión. Es el señor Gwen. Por eso, como el hombre quiere vengarse desde la cárcel, le dice a ella que es peligroso que ambos estén juntos, pero ella no está dispuesta a dejarlo, así que esa noche ambos pasan la noche juntos. Al día siguiente, él sale de madrugada y cuando le va a pedir matrimonio, sorpresivamente estando junto a su auto, este explota haciendo que él pierda la vida. ¿Qué? No puede ser. Fan Fan está de duelo y destrozada por esta situación. Sin embargo, su amigo le sugiere que vuelva al pasado y se encuentre con él. Así que ella lo hace, vuelve al pasado, se encuentra de nuevo con él y ambos continúan con su bonita relación y visitan a sus padres mostrándoles el amor que se tienen. Luego comparten con sus amigos y ella piensa en cómo podrían ser todos los días así de simples y bonitos. Ella trata de cuidarlo todos los días preparando deliciosas comidas para él. Ella pasa todo el tiempo posible con su amado y mientras él está en la universidad, ella trata de encontrar información sobre el criminal para evitar sucesos futuros. Pero luego las cosas se salen de control y unos hombres terminan emborrachándola para aprovecharse de ella. Sin embargo, nuestro guapo galán, como el hombre encantador que es y cumpliendo su promesa, llega a rescatarla. A la mañana siguiente, ella trata de fingir que no pasó nada, pero Ruo Chen le pide explicaciones. Ella le confiesa el motivo por el que fue al bar y por qué volvió al 2012, diciéndole también lo preocupada que está porque él murió en 2024 y no quiere volverlo a perder. Pero él la ayuda a razonar y le ofrece su ayuda, incluso le regala un teléfono nuevo. Luego, cuando ya están acostados, él le pide que no lo vuelva a dejar solo, porque sin ella no puede vivir. Retomando la investigación, los dos van a casa del padre del criminal para tratar de evitar que el niño sea un delincuente en el futuro. Allí descubren que este ha sido muy astuto y malvado desde niño, pero que también tuvo muchas experiencias traumáticas que lo hacen comportarse así. Luego, la madre del criminal la llama a ella y pide que se vean a solas para darle información sobre su hijo. Ella sufre de depresión y no sabe lo que hace, por eso trata de hacerle daño a Fan Fan. Así que intenta atropellarla, pero el amigo llega a tiempo y logra chocar el carro evitando la muerte de ella. Pero tanto la señora como el amigo llegan gravemente heridos al hospital. Tristemente, la señora, tras horas en el quirófano, no sobrevive. Y Fan Fan, por el sentimiento de culpa, se desmaya. Ahora pasa algo sorprendente. Gwen, el criminal del futuro, pudo regresar también al pasado, y sus intenciones son castigar a todos los que le hicieron daño, y comienza con su madre. Luego de hipnotizarla, hace que vaya y haga lo que hizo. También tiene hipnotizado a su padre, quien conversa con el niño y trata de persuadirlo para que sea peor. En el hospital, ella ya se está recuperando del desmayo, pero se siente tan culpable por la seguridad de todos, que quiere alejarse de ellos otra vez. Siente que por su egoísmo de querer estar con su amado causó una muerte y el accidente de su amigo, así que prefiere estar sola en su casa para que nadie más corra peligro. Aunque Ruo Chen, por el amor tan grande que siente hacia ella, la esperó toda la noche afuera. Cuando ella sale de su casa en la mañana, él trata de conversar con ella y la convence de dar un paseo, y ella acepta. Van por la noche, pero al bajar ella le pide que terminen su relación, y él trata de respetar su decisión, aunque es imposible para ambos despedirse como si nada pasara. Mientras tanto, en la casa del criminal, Gwen tiene a su padre hipnotizado y utiliza al joven Gwen para realizar sus planes. Ambos están tristes, extrañándose el uno al otro. Él comienza a entrenar para volverse más fuerte para poder protegerla, pero no tiene apetito, y ella sigue buscando respuestas sobre el accidente. Su amigo va a visitarla pidiéndole que vuelva con su amado, pero ella no quiere porque tiene miedo de que algo le pase. Le dice que ella va a seguir con su investigación, aunque no sabe que está siendo vigilada. La niña Fan Fan del pasado, al ver lo triste que está Lu, su hermana mayor, como ella le dice, y sabiendo que todavía ama a Ruo Chen, lo llama e idean un plan con sus amigos para volver a juntarlos, y quieren darle celos con una de sus amigas. Lo hacen de una manera muy divertida en un campo de disparos, pero al parecer ella está decidida a no volver con Ruo Chen. Aparentemente a ella sí le dieron celos porque no deja de pensar en cómo él trataba a su amiga.
Pero al día siguiente, la amiga va a hablar con Fan Fan pidiéndole que vuelva con Ruo Chen, que ella solo hizo eso para darle celos. Incluso le dice que él ha estado muy triste, que podría quitarse la vida y le pide que vaya a visitarlo. Así que ella se arma de valor y lo visita en el gimnasio. Cuando llega, lo ve jalando de una cuerda y piensa que se va a quitar la vida. Por eso corre a abrazarlo y pide que no lo haga. Allí ambos se quedan mirando con los ojos del amor. Ella solo le dice que quería salvarlo de cometer una locura. Ambos entran a un ascensor, pero ocurre una falla eléctrica que asusta muchísimo a Ruo Chen, haciendo que se comporte como un niño al que le teme a la oscuridad. De regreso a casa se encuentran con un cachorro y deciden llevárselo, lo alimentan y lo adoptan y lo nombran Pikachu. Allí ella recuerda que es el mismo perrito que vio en la oficina de él en 2024. Luego él la acompaña al restaurante de sus padres y antes de que ella entre le pide que lo deje quedarse a su lado para protegerla y ella le dice que lo pensará. El amigo los llama porque tuvo un descubrimiento importante. Logró entrar en los videos de seguridad por las zonas donde Fan Fan transita seguido y pudo encontrar que el joven Gwen la ha estado siguiendo. Ella se asusta mucho, pero Ruo Chen le dice que no está sola porque él la acompañará. Su amiga está siendo acosada por uno de los muchachos que estaba con ellos en el campo de juegos. Están en una obra de teatro y cuando este le va a hacer daño, Ruo Chen se da cuenta y la salva. Más tarde, la policía le comenta a él que este muchacho se puso así de loco luego de marcar un número misterioso. Entonces Fan Fan se da cuenta que este número tiene que ver con el malvado Gwen, así que decide marcar el número para poder encontrarlo. Ella quiere ir sola, pero su amado y su amigo van escondidos vestidos de mujer. En el lugar de encuentro aparece el padre de Gwen, y cuando se está yendo le pregunta dónde está su hijo. Él responde que en ese mismo lugar, así que lo buscan pero no lo encuentran, y cuando regresan a su casa, Gwen los está vigilando sin que ellos lo sepan. El galán y su amigo salen a beber juntos y cuando ya están borrachos, el amigo le dice a Ruo Chen que la enamorada se alejó de él porque no quiere que Gwen le haga daño. Pero el enamorado dice no tenerle miedo. Ambos van a casa de ella y como Ruo Chen está tan borracho, ella lo cuida e incluso a la mañana siguiente, cuando amanece enfermo, le prepara una deliciosa comida. También lo ayuda a lavarse el cabello y a secarlo. Rato más tarde, Fan Fan llama a sus amigos para reunirse todos en la casa y allí pasan un agradable momento. El malvado Gwen está cada vez más enfermo y el joven Gwen ya está cambiado. No odia a su padre y quiere empezar de nuevo. Fan Fan llama al número misterioso y Gwen le coloca un sonido que la hace dormir y tener pesadillas. Ruo Chen se da cuenta de esto y la despierta de esa horrible pesadilla. El malvado Gwen también hipnotiza al otro joven Gwen y este despierta amordazado. Sin embargo, logra liberarse. Allí se da cuenta que corre peligro e intenta sacar a su padre de la casa, pero el malvado lo detiene y ahora encadena a su padre. Allí el joven Gwen promete hacer cualquier cosa para que no lastime a su padre y el tipo malo le pide que agarre a Fan Fan y si no lo hace lo amenaza con matar a su padre. El joven Gwen le sigue insistiendo en que suelte a su padre, pero el malvado le dice que si no fuera por él ya lo hubiera mandado a encontrarse con su madre, haciendo que su versión más joven lo golpee. El buen malo no le hace nada porque obviamente es él mismo. Mientras el buen joven le da comida a su padre, este sale de la hipnosis y le pide que lo salve. El joven utiliza su astucia e hipnotiza al malo y libera a su padre que está un poco débil. Ambos salen de la casa y llaman a la policía, logrando que arrestaran al malvado Gwen. Ya sintiéndose relajados por la noticia, los cuatro amigos van a disfrutar compitiendo en carreras de karting. Días después, Ruo Chen lleva a Fan Fan al acuario en donde le tiene una romántica y hermosa sorpresa. Ambos se reconcilian y vuelven a pasar la noche juntos. Por otro lado, el joven Gwen empieza una nueva vida saliendo de ese abismo en el que estaba. Al día siguiente, nuestra dulce parejita está más feliz que nunca. Ambos están prácticamente de luna de miel, con risas, besos y mucho amor. Pero nada puede ser perfecto porque aparece nuevamente el malvado Gwen llamándola y diciendo que va a acabar con todo lo que la hace feliz.
Entonces ellos, junto a sus amigos, deciden vivir juntos para cuidarse. Ellos tratan de enseñarles defensa personal a las chicas, pero ellas son muy cómicas. Pasa el tiempo y deciden volver a la normalidad. Un día ella está sola y aparece el malvado Wen vestido de repartidor. Trata de entrar a la casa pero no puede porque no se sabe la contraseña. Fan Fan se da cuenta y llama a Ruo Chen, y cuando este llega ya el tipo malo se ha ido, pero les dejó un paquete en la puerta. Lo abren y contiene un acertijo que no entienden. Entonces el tipo ese secuestra a la joven Fan Fan y cita a los protagonistas para que se vean. Estos van y el malvado les dice que para salvar a la joven, la adulta Fan Fan tiene que golpear a su amado, así que este cae desmayado de tantos golpes que le dio su amada, y el malvado termina liberando a la joven Fan Fan, pero va a perseguir de inmediato a la Fan Fan adulta. Resulta que Ruo Chen estaba fingiendo estar desmayado, así que ataca a Wen y comienzan a pelear, y las chicas huyen. El malvado golpea a nuestro protagonista con un bate en la cabeza. Ella va a rescatarlo, pero entonces la comienza a atacar a ella, pero Ruo Chen está muy débil para ayudarla, y justo en ese momento ella comienza a recordar todos los bellos momentos que pasó junto a él. Finalmente llega la policía justo a tiempo y los ayuda. Ella despierta en el hospital y se da cuenta que ya es el año 2025. Su mamá le cuenta que el año pasado se había mudado y por una fuga de gas hubo una explosión, pero Ruo Chen la salvó y ella no había despertado desde ese momento. Ella piensa que todo lo que vivió fue un sueño y la madre le dice que él vino a visitarla todos los días. Nunca la dejó sola. Por eso, al salir del hospital, ella se encuentra con su amado y le comenta que no cree que esté enferma, más bien que tuvo un sueño, y él le dice que él también, pero era un sueño muy hermoso, y le dice que se volvía a ver con su yo de 24 años, y en ese sueño se casa con ella. Le dice que la ama y ambos se dan un tierno abrazo y un romántico beso. Y así termina esta romántica y un poco enredada historia de amor, con nuestros protagonistas teniendo una dulce cita en el acuario donde tantas veces se dijeron lo mucho que se amaban, sellándolo con un tierno y romántico beso. Amor Inesperado es un cautivador drama chino que combina misterio, fantasía y romance, y capturó la atención de los espectadores cuando se estrenó en 2022. Este drama destaca por su talentoso elenco que brinda interpretaciones auténticas y conmovedoras. Te sentirás conectado emocionalmente con los personajes y sus desafíos. La historia en sí es intrigante y llena de giros ingeniosos. En resumen, Amor Inesperado es una experiencia imperdible que vale la pena para todos los amantes del drama romántico. Te cautivará desde el primer momento y te mantendrá enganchado hasta el final, así que sin duda no te lo puedes perder. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.